Buenas noches, vamos a empezar la clase. Ya hemos estado platicando sobre el juicio oral, la presentación del juicio oral especialmente. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Está todo claro hasta donde vamos comentando? ¿Estoy? Entonces continuamos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado ya de una buena parte del trámite del juicio oral? Hablamos de que este es el único tipo de proceso que puede iniciarse por una demanda oral, también puede ser escrita. Luego dijimos que si esa demanda cumple todos los requisitos legales, pues le da trámite, y en esa resolución señala un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Ese emplazamiento debe hacerse con por lo menos 3 días de antelación, y ese día y hora que comparezcan las partes a juicio oral vamos a estar en presencia de lo que se conoce como la primera audiencia del juicio oral. En esa primera audiencia dijimos que se va desarrollando por fases. Primero existe pues una constatación de la comparecencia de las partes de los abogados, luego una fase de conciliación, luego la posibilidad de ampliar o modificar la demanda, y si no hay ampliación o modificación de la demanda, o sea, a pesar de esta, el demandado decide contestar, pues entonces pasamos al momento en que el demandado tendría la oportunidad de adoptar la actitud procesal que estime pertinente en todo el proceso. Ahí dijimos que si dentro de las actitudes procesales que adopta el demandado estuviera el planteamiento de excepciones previas, esto no se hace de forma aislada como ocurre en el juicio ordinario o en el juicio sumario, sino que se hace en el mismo memorial de contestación de la demanda. O si la contestación de la demanda es verbal, pues en la misma intervención verbal se contesta la demanda y se plantean las excepciones previas. Están además todas las mismas posibles actitudes procesales que tenía el demandado en los procesos escritos. Y si hay planteamiento de excepciones previas, dijimos que igual se tramita por el procedimiento de los incidentes, pero que el procedimiento de los incidentes en el juicio oral tiene su propia mecánica, no se sigue el mismo trámite que establece la ley del organismo judicial, sino que aquí hay una audiencia por 24 horas a la otra parte, o puede evacuarla en el mismo momento, y luego una recepción de pruebas en audiencia hasta que el incidente quede en estado de resolver. Entonces ya estábamos en el supuesto de que el demandado había planteado excepciones previas y todas las excepciones previas habían sido declaradas sin lugar. Y entonces decíamos aquí que cuando eso ocurre, corresponde que el juez entre a conocer lo que haya quedado pendiente de la actitud procesal que hubiera adoptado el demandado. Como mínimo, el demandado, si planteó excepciones previas, tuvo que haber también contestado la demanda en sentido negativo. Y además, opcionalmente, alguna de las otras cosas, además de las excepciones previas, podría haber unas excepciones perentorias, podría haber una reconvención, podría haber las dos cosas. Entonces el juez, dependiendo de qué más haya planteado el demandado, eso entra a conocer en este momento. Igual, si no hubo planteamiento de excepciones previas, pues entonces de una vez entra el juez a conocer de la contestación de la demanda y lo demás que haya planteado el demandado. Podría ser también un planteamiento de excepciones perentorias o de reconvención o de ambas cosas a la vez. Sí, una pregunta. Al momento de contestar la demanda de excepción negativa en este juicio sumario, en el mismo escrito. No te estamos hablando del oral. El oral. Pero si tiene una duda del sumario. Del sumario sí, en el mismo escrito, en el sumario, se interponen tanto las excepciones perentorias como previas. No, eso es en el oral nada más. Solo en el oral. Solo en el oral. En el sumario es igual que el ordinario. Okay. Si te va a plantear excepciones previas, un memorial de excepciones previas, digamos, en el sumario solo lo podría hacer en los 2 primeros días del emplazamiento. Entonces, usted plantea, presenta su memorial de excepciones previas, y aunque ya tuviera lista su contestación de demanda el primero o segundo día del emplazamiento, no lo puede hacer todo en un solo memorial. Tiene un memorial de excepciones previas y otro memorial de contestación de demanda. Y si quieren esa contestación de demanda, igual que en el ordinario, puede plantear excepciones perentorias, puede plantear la convención o las dos cosas al mismo tiempo. Pero las excepciones previas sí van a separar. Entonces, si usted ya tiene todo listo y lo quiere presentar de una vez, lo puede hacer. Presenta primero las excepciones previas, luego la contestación de la demanda. Si lo hace al revés, le van a rechazar las excepciones previas.
Eso hablando del sumario y del ordinario. Aquí hablando del oral, es el único caso en el que las excepciones previas se presentan en la contestación de la demanda o con la contestación de la demanda. ¿Sí? Digamos, cuando ya se tiene todo, o sea, se tienen las excepciones previas y, digamos, el memorial de las excepciones previas y el de la contestación de la demanda, ¿a qué se refiere con presentarlo? O sea, bueno, o sea, sí primero el de las previas y después el de la contestación, pero se puede presentar, digamos, los dos memoriales en el, digamos, en el del sumario en el mismo segundo día, por así decirlo. Sí. ¿O hay que esperarse hasta el tercer día para presentar el de No, la los contestación? puede presentar el mismo día. Siempre el mismo. Sí, siempre teniendo ese cuidado que le digo. Primero presenta el de excepciones previas y luego la contestación de demanda. Porque en el proceso, el orden en el que el juez resuelve o debe resolver funciona exactamente igual que como funciona el orden de las cuestiones o el orden de preferencia cuando usted presenta algo al registro de la propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo compro una finca e inmediatamente constituyo una hipoteca sobre esa finca, yo voy y presento mi testimonio de la escritura de compraventa e inmediatamente después puedo presentar el testimonio de la escritura de constitución de la hipoteca. Si lo hago al revés, si presento primero el testimonio de la escritura de constitución de hipoteca, no la van a operar, porque en ese momento en que se presentó ese testimonio yo no tenía derechos inscritos sobre la finca, ni había pendiente de operar algún documento que me asignara derechos sobre la finca. Lo mismo en el proceso. Si usted presenta primero su memorial de contestación de demanda, ya cerró la puerta a la posibilidad de planteamiento de excepciones previas. Entonces las excepciones previas se rechazan, aunque todavía estén los dos primeros días. ¿Y el juzgado se basaría en la hora de ingreso? Okay. O sea, aunque sea un minuto antes, con eso basta. Así es. Ahora, aquí, en el juicio oral, sería un solo memorial. Un solo memorial que va a ir separado con sus subtítulos y va a decir los argumentos de las excepciones previas son estos, los de la contestación de la demanda son estos, etc. ¿Sí? Pero en ese memorial que usted está diciendo ahorita, el orden, digamos, de las peticiones, primero serían las peticiones de las excepciones previas y después las excepciones para contestar la demanda, ¿no? ¿O cómo sería eso? Me imagino que usted es del grupo que tiene ese trabajo. La idea del trabajo es precisamente que lo veamos en la práctica. Entonces, lo que me interesa es que ustedes como grupo analicen y lo planteen de la forma que consideren que debe hacerse. Y luego cuando revisemos el memorial, pues veremos si es así o no. ¿Seguimos entonces? Bueno, pues entonces decíamos, vimos ya qué pasaría con el trámite si hubiera existido un planteamiento de excepciones previas. Ahora, si hubiera existido reconvención, seguimos este trámite que vemos por acá. A elección del reconvenido, puede pedir que se suspenda la audiencia y se señale una nueva para continuar con la contestación de la reconvención o adoptar la actitud procesal que corresponde en cuanto a la reconvención, o podría, si quiere, de una vez contestarla en ese mismo acto. Y entonces ahí ese reconvenido, igual que ocurre en los procesos escritos, puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales que le corresponden al demandado. Puede contestar la demanda, digamos, si decidiera contestarla en ese acto, no se podría seguir el juicio en su rebeldía, por lo mismo que hablábamos en aquel momento. Si dijo la voy a contestar en ese momento, es porque la va a contestar. Ahora, si pidiera que se señale una nueva audiencia y luego a esa audiencia no llega a contestar la reconvención, pues sí se podría seguir la reconvención en su rebeldía. Podría contestar la demanda, se podría allanar, podría contestarla con excepciones previas, contestarla con excepciones perentorias, todo el mismo abanico de posibilidades que vimos en la ocasión anterior. Y dependiendo de qué sea lo que plantea este reconvenir, entonces habrá que seguir un cierto trámite, puntos suspensivos, lo que sea. Si son excepciones previas, pues el procedimiento de los incidentes que ya vimos. Si es solo contestación de demanda, pues de una vez se tiene que contestar, etc. ¿Sí? Tengo una duda. En el juicio oral, para contestar o reconvenir a la actitud que yo desee tomar, ¿tiene que ser oral o simplemente lo puedo hacer escrito? Lo puede hacer por escrito. Lo que pasa es que lo puede hacer por escrito, pero debería estar presente en la audiencia. O sea, yo no me correría el riesgo de simplemente presentar un memorial y no llegar a la audiencia, porque
digamos, la ley no establece específicamente qué pasa en cuanto a esto. Dice que la demanda se puede contestar antes de la audiencia o en el momento de la audiencia. Pero luego no dice qué pasa si, por ejemplo, la audiencia es mañana y yo digo, mañana estoy ocupado y llevo en mi memorial de contestación de demanda, si el juez debería conocerlo o no. Y entonces, como no dice nada, usted se corre mucho el riesgo, si no va, se corre el riesgo de que el juez diga, pero usted ya presentó su memorial, pero como el proceso se desarrolla por audiencias, necesito que usted esté en la audiencia para que por lo menos me diga, mire, mi contestación de demanda es por escrito y conozca este memorial. Y si usted no está presente, es muy probable que el juez no entre a conocer el memorial o se lo procese por no haber estado presente. Entonces sí lo puede hacer por escrito, de hecho es lo recomendable, pero estando usted presente en la audiencia. ¿Y puedo hacer lo único? Y lo recomendable, pero eso ya como estrategia, es que no lo presente antes de la audiencia. Porque recuerdan ustedes que el artículo 63 del código dice que desde que usted presenta un memorial, las copias que presenta para la otra parte quedan a su disposición. Entonces, si usted lo presentara antes, yo como su contraparte podría ir y ver, y a lo mejor usted está planteando, por decirle alguna excepción previa de demanda defectuosa, porque yo hice algo mal en mi demanda. Y entonces yo veo ese memorial y como la posibilidad mía de ampliar o modificar la demanda es antes de que entremos a conocer ese memorial, entonces yo podría ampliar o modificar la demanda para subsanar ese error. Y cuando usted diga que está mi memorial que lleva excepciones previas, se acabó y ya no estaba el error que motivaba la excepción que se estaba planteando. ¿Puedo hacerlo únicamente oral? Sí, puede hacerlo únicamente oral. O sea, no necesariamente tengo que presentar un memorial. No, de hecho hay algunos que así lo acostumbran. Ahora, ¿algunos de ustedes han ido a audiencias laborales? Sí, pues han visto que ahora se graba. Entonces, incluso hay algunos jueces que le dicen a usted, pues, hablando de audiencias laborales, no del proceso civil, pero algún día deberíamos llegar a algo similar. Entonces, hablando de audiencias laborales, hay cosas que le dicen a usted, mire, usted tiene la opción de contestar su demanda verbalmente o contestarla por escrito. Lo motivamos para mantener la oralidad del proceso, que lo haga de forma verbal. Entonces, pero es una pura decisión suya. Igual aquí, si usted quiere, lo hace por escrito, si usted quiere, lo hace oralmente. Es pura decisión suya. Lo que sí hay que tener presente es el hecho de que si va a presentar una contestación verbal, debería tener muy bien estudiado el caso, de tal manera que si, por ejemplo, pensó usted en 5 argumentos que quería plantear en su contestación de demanda, no vaya a resultar de otros puntos si le olvidó 1 o 2 de esos argumentos. Entonces tendría que tener muy bien estudiado su caso, no llegar a la audiencia a ver qué se le ocurre en ese momento. Entonces, pasa lo que tenga que pasar con el trámite según la actitud procesal que haya adoptado el reconvenido y llegamos hasta el momento en que se tiene por contestada la reconvención. Decimos ahí se tiene por contestada la reconvención, sea porque efectivamente la contestó o porque pidió que se señalara una nueva audiencia, no llegó y se sigue en su rebeldía la parte de la reconvención. Entonces llegamos a este punto en que se tiene por contestada la reconvención. O si no hubo reconvención, por eso está esto en otro color, llegamos al punto en que se tiene por contestada la demanda, sea porque efectivamente el demandado contestó la demanda o porque no llegó a la audiencia, por lo tanto se siguió el juicio en su rebeldía. Entonces, cuando llegamos a ese punto, si no hubo reconvención cuando se tiene por contestada la demanda y si sí hubo reconvención cuando se tiene por contestada la reconvención, podemos pasar a la siguiente etapa procesal. Si estuviéramos en un proceso escrito, ¿cuál sería la siguiente etapa procesal? Señores, eso ya se lo saben. Gana la apertura prueba. Si un proceso escrito, la apertura prueba. Un solo periodo de prueba por todo el proceso. Si hubo reconvención, no hay un periodo de prueba por la reconvención y otro periodo de prueba por la demanda, un solo periodo de prueba. 15 días en el juicio sumario, 30 días en el juicio ordinario. Aquí, si estamos en un juicio oral, procede también la recepción de las pruebas. Solo que no existe un periodo de prueba propiamente dicho, así como un plazo de tantos días, como ocurre en el juicio ordinario o en el sumario, sino que recibimos las pruebas en la audiencia, pasamos a otra fase de la audiencia. Entonces pasamos a esta fase de la recepción de las pruebas.
Y ahí, cuando empezamos a recibir las pruebas, hasta que eso ocurra, se podría decir que si no se terminan de recibir todas las pruebas, hablaríamos de que finaliza la primera audiencia. Por eso, para que lo veamos gráficamente, todos estos cuadritos chiquititos que ven ustedes acá es todo lo que hemos visto hasta el momento del desarrollo del juicio oral, del desarrollo de las etapas de esa comparecencia de las partes al juicio oral. Aquí, digamos, en este primer puntito verde que está por acá, está desde la comparecencia, desde la posibilidad de una conciliación, qué pasa si hay conciliación, qué pasa si no hay conciliación, todas las distintas actitudes procesales del demandado, el trámite de la reconvención. Todo eso es lo que vemos aquí, para mostrar gráficamente que de todo lo que hemos estado hablando es de la primera audiencia. Si hacemos cuentas, vemos que hay posibilidades de que las partes hayan comparecido muchas veces ante el juez. A lo mejor llegaron una vez y en el momento de la conciliación decidieron que querían un tiempo para ver si se ponían de acuerdo y le pidieron al juez que suspendiera la audiencia. Luego llegaron una segunda vez y en la etapa de la conciliación no se pusieron de acuerdo, pero el demandante dispuso ampliar la demanda. Luego llegaron una tercera vez, tampoco hubo acuerdo en la etapa de la conciliación y el demandante dispuso modificar la demanda. Luego llegaron otra vez y entonces sí el demandado presentó su memorial de contestación de demanda y planteamiento de excepciones previas y reconvención. Luego llegaron una quinta vez, creo que vamos ya, y bueno, en ese momento el actor pidió que se suspendiera la audiencia, el juez tuvo por evacuar esa audiencia y decidió que había que recibir pruebas de esas excepciones previas. Entonces llegaron una quinta vez al diligenciamiento de las pruebas. Luego el juez suspendió, resolvió por separado las excepciones previas y las declaró todas sin lugar. Entonces llegan las partes una sexta vez y entra el juez a conocer del resto de la actitud procesal del demandado. Y como planteó reconvención, se suspende otra vez la audiencia y llegan una séptima vez para que el demandante, ahora reconvenido, se pronuncie en cuanto a la reconvención. Y resulta que en ese momento plantea excepciones previas en cuanto a la reconvención y se vuelve a suspender la cuestión y llegamos una octava vez. Y otra vez hay necesidad de recibir pruebas y llegamos una novena vez y luego entonces ya se tiene que contestar la reconvención una décima vez. Entonces, como vemos, aquí les estoy poniendo un caso extremo, pues, pero solo para ilustrar el punto. Como vemos, llegaron 10 veces las partes ante el juez, pero todo eso, todas esas 10 veces en conjunto, son parte de la primera audiencia. Eso es para ilustrarlos y que no los confunda el tema de cuando el código dice que si no da tiempo en la primera audiencia de recibir las pruebas, se puede una segunda y luego extraordinariamente una tercera. Porque si consideráramos cada una de esas veces que las partes llegaron ante el juez como una audiencia, resultaría que ni le habían dado trámite a las excepciones previas y ya nos habíamos quedado sin oportunidad de audiencia. Entonces, mientras no se empiecen a recibir pruebas, no podemos hablar de una finalización de la primera audiencia. Entonces, si ya estuviéramos aquí en este momento y el juez dice, bueno, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo o se tiene por contestar la reconvención según lo que haya pasado, pasamos a la etapa de la recepción de las pruebas y por lo menos dice que se tienen como medios de prueba los documentos y las presunciones. Y como ya no da tiempo, ya iba a ser la 1 de la tarde, la hora de almuerzo, y deciden que ya no da tiempo de hacer, o había otra audiencia, o iba a llegar la hora de cierre del juzgado, lo que ustedes quieran. Entonces se suspende la audiencia. Pero ahí, como ya recibió por lo menos un medio de prueba el juez, ya podemos hablar de que finaliza la primera audiencia. ¿Tenemos claro ese punto? Aunque no haya finalizado de recibir todos los medios de prueba. Aunque no haya finalizado de recibir todos los medios de prueba. Cuando ya recibió por lo menos uno, ya podemos hablar de que cuando el juez se despide de las partes, ahí terminó la primera audiencia. Y entonces, eso ya nos lleva, ahora sí, a, supongamos que recibió todos los medios de prueba en ese momento. Esos documentos y las presunciones que recibió en ese momento eran los únicos medios de prueba que habían ofrecido las partes. Por lo tanto, el proceso ya queda en estado de trascendencia. De la primera audiencia pasamos a la sentencia de una vez. Igual que pasa en los procesos escritos, también está la posibilidad de que exista necesidad de un auto para mejor fallar. Entonces, si es así, pues pasaríamos antes por el auto para mejor fallar y luego la sentencia. En este momento ya vemos algo que les había adelantado en la oportunidad anterior.
y que es otra de las diferencias sustanciales entre este juicio oral y los escritos. En el juicio oral no hay vista. Entonces, si no hay necesidad de auto para mejor fallar de una vez y ya terminamos de recibir todas las pruebas en la primera audiencia, de una vez a continuación de esta se dicta la sentencia, o si hay necesidad de auto para mejor fallar, pues primero el auto para mejor fallar y luego la sentencia, pero no hay vista. Luego, pudiera ser que no se terminaron de recibir todas las pruebas. Supongamos que lo único que pasó fue que el demandado contestó la demanda en sentido negativo, y en esa contestación de la demanda en sentido negativo ofreció como medio de prueba declaración de las partes. Tiene que declarar el actor. Entonces, como salvo que la ley diga algo específicamente dentro de su regulación del juicio oral, operan las mismas reglas del juicio ordinario, entonces nos opera aquí la misma regla que dice que para que se pueda citar, para que una parte pueda prestar declaración de las partes, es necesario citarla con por lo menos 2 días de antelación. Y como fue en este momento que llegó el demandado y dijo quiero que este demandante preste declaración, entonces no lo pueden forzar a que preste declaración en este momento, hay que citarlo por lo menos con 2 días de antelación, y eso necesariamente implica suspendemos la audiencia y señalamos una donde medien por lo menos 2 días. Podrá mediar más, pero debe mediar por lo menos esos 2 días. Entonces, en ese caso, habría necesidad de señalar una segunda audiencia. Si lo que se pide es la declaración de las partes del demandado, ya viene aquí algo que uno tiene que tener en cuenta siempre que hace su demanda. Opera igual la misma regla que dice que para ordenar la citación del demandado es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones. Y opera dentro de la regulación del juicio oral el principio general de que se supone que en lo posible el juicio oral debería terminar en una sola audiencia. Que la ley establece, si no fuera posible, una segunda audiencia y extraordinariamente, si no se pudiera, una tercera. Pero son cuestiones extraordinarias. En principio se supone que el juicio oral debería terminar en una audiencia. Entonces, si el juicio oral, incluyendo toda su recepción de pruebas, debería terminar en una audiencia, y yo como demandante quiero que el demandado preste declaración de las partes, y para que el demandado preste declaración de las partes, yo tengo que haber presentado la plica que contiene el pliego de posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que acompañar a la demanda. Yo como demandante, en mi demanda, no hago como hago en un proceso escrito que simplemente ofrezco como prueba la declaración de las partes que deberá presentar el demandado de conformidad con el pliego de posiciones que presentaré en el momento procesal oportuno. Ofrezco como medio de prueba esa declaración de las partes, pero acompaño de una vez la plica y hago dentro de mis peticiones de trámite lo que sería el equivalente a las peticiones de un memorial de proposición de prueba de declaración de las partes. Entonces pido que se tenga por presentada la plica que contiene el pliego de posiciones y que bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, y que se cite al demandado para que en la primera audiencia que se señale comparezca a prestar declaración de las partes de conformidad con ese pliego de posiciones. Entonces, con eso cumplir, ya, si yo como demandante quería que el demandado preste declaración, el juez en la primera resolución, como ocurre con cualquier juicio oral, va a señalar de hora para la comparecencia de las partes al juicio oral, y además en esa misma resolución va a decir se cita al demandado para que en esta audiencia comparezca a prestar declaración de las partes. Entonces ese sí va a estar citado con los 2 días de antelación, por lo tanto va a poder prestar su declaración en esa audiencia, ¿sí? Si una de mis pruebas es el reconocimiento judicial, ¿de qué forma se lleva a cabo? Depende sobre qué quiera usted el reconocimiento judicial, y depende, como decíamos al inicio, cómo esté el tiempo del tribunal. Y lo normal, casi en la totalidad de los casos, lo que vería usted en la práctica es que, llegado el punto del reconocimiento judicial, el juez suspendería la audiencia y señalaría una segunda para recibir el reconocimiento judicial. Ahora pudiera ser, y hay que estar preparado para eso, que el juez a lo mejor no tiene otra audiencia señalada en el resto del día y esta audiencia fue en la mañana y por lo tanto todavía hay tiempo, y que el juez ordene que de una vez de ahí se trasladen a la práctica del reconocimiento judicial. Muy difícil que lo vaya a ver en la práctica, pero
como posibilidad teórica, por lo menos está. Entonces, si no dio tiempo de recibir todas las pruebas en esa primera audiencia, una segunda audiencia, que en teoría debería celebrarse dentro de los 15 días siguientes. Normalmente no pasa en la práctica, pero se supone que debería ser en los 15 días, ¿sí? Es decir, entonces, que la segunda audiencia y la posible tercera ya queda directamente a disposición del juez, únicamente. No, depende de la naturaleza de las pruebas. Porque como le digo, usted y yo somos contrapartes. Yo demandante, usted demandado. Yo demando, si quiero que usted preste declaración, usted es el demandado, de una vez desde la demanda, acompáñeme y implique. Y entonces usted lo cita para que en la primera audiencia preste declaración. Ahora usted contesta la demanda en la primera audiencia y ahí pide que yo como demandante preste declaración. Yo no puedo prestar declaración en ese momento, me tienen que citar por lo menos con 2 días de declaración. Entonces necesariamente ahí va a tener que haber una segunda audiencia, no es que el juez quiera o no quiera. Entonces, o el caso del reconocimiento judicial que decía su compañera, como le digo, como posibilidad teórica estaría que se trasladen las partes, pero normalmente en la práctica no va a haber, casi con seguridad ahí ordenarían una segunda audiencia. Bueno. O si por ejemplo se pidieron las 2 diligencias, usted pidió que yo prestara declaración de las partes y además cualquiera de las partes pidió un reconocimiento judicial. Entonces el juez desde ahí en la primera audiencia podría señalar una segunda para la declaración de las partes y una tercera para el reconocimiento judicial. También se puede hacer en la demanda. ¿Qué más? También se puede hacer en la demanda, ¿no? La indicación de los puntos de reconocimiento, sí. Sí, porque la idea aquí es, como le digo, que en principio hay que tratar de que el juicio termine en una audiencia. Incluso cuando uno ofrece testigos, la norma dice que el juez debe citar a las partes para que comparezcan a juicio oral y que las debe prevenir de que comparezcan con sus respectivos medios de prueba. Entonces, es otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el tribunal entiende esa norma en el sentido de decir, si usted tiene que comparecer a la primera audiencia con sus medios de prueba y uno de sus medios de prueba es un testigo, traiga al testigo, y si no lo trae, no se lo recibo. Entonces, cuando usted tiene esa posibilidad, porque conoce al testigo, porque aunque no lo conocía, el testigo vio el choque y usted le habló, está dispuesto a declarar, el testigo le dijo que sí, tome mis datos o lo que sea, entonces usted debe llegar a la primera audiencia con el testigo. Si el juez le recibe la declaración en ese momento, magnífico, si señala una siguiente, pues también, pero por lo menos tiene usted cubierta esa eventualidad. Ahora, si usted no puede presentar al testigo porque simplemente sabe que es fulano de tal, pero no tiene alguna relación con él como para poderle decir, véngase conmigo a la audiencia, debería usted en su memorial de demanda de una vez decir que quiere que preste declaración como testigo de un Juan Pérez, pero que por no tener relación con él no puede presentarlo a la audiencia, que por lo tanto pide que el tribunal lo cite. ¿Usted quería decir algo más? Sí, de hecho, lo único que no me quedaba claro, pero ahora creo que sí está claro, era a lo que me refería de que las partes no pueden, digamos, en un memorial solicitar que se diligencie el medio de prueba en una segunda audiencia. O sea, no se puede solicitar que, o sea, dar como especificar de que se dé una audiencia además de la primera, pues para... No, usted pide que se diligencien sus medios de prueba y el juez será el que se organiza para ver si lo hace en la primera, en la segunda o en la tercera, porque sobre todo del lado del demandante, digamos, cuando el demandante presenta su demanda, no sabe qué va a hacer el demandado, no sabe, para empezar, si va a ofrecer pruebas, y si ofrece pruebas, no sabe cuáles van a hacer. Entonces, no podría el demandante arrogarse esa atribución de pretender decir cómo se debe ordenar o distribuir la recepción de las pruebas, si no es algo que el juez, una vez teniendo a la vista qué pruebas pide usted que se diligencien y qué pruebas pide que se diligencien, como lo ordene. Porque además recuérdese que en cuanto a las fases del procedimiento probatorio, aunque medio hay que adelantar algunas cosas en la demanda, se siguen dando las mismas etapas que veíamos para el juicio ordinario. Es decir, usted ofrece ciertos medios de prueba, pero luego de esos medios de prueba puede ser que no le interesen algunos. Entonces, de 5 medios de prueba que ofreció, propone solo 3 porque los otros 2 ya no le interesaron. Entonces, nada de eso se puede saber hasta que no lleguemos a esta etapa de recepción de las pruebas y el juez diga, bueno, pasamos a la etapa de la recepción de las pruebas, tiene la palabra el abogado de la parte demandante y usted dice, bueno, pues yo creo que se diligencien los siguientes medios de prueba.
tiene la palabra el abogado de la parte demandada, creo que se diligencian estos medios de prueba, y entonces ya el juez resuelve, señala una audiencia para esta cosa, otra audiencia para esta cosa, etc. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, extraordinariamente decíamos una segunda audiencia que supuestamente debería celebrarse dentro de los 15 días, que normalmente no pasa así y si después no importa, que es exclusivamente para recepción de pruebas, nada más, no puede hacerse otra cosa en esa audiencia. Luego, si ahí ahora sí ya se terminaron de resolver todos los medios de prueba, entonces pasamos a sentencia. Si hubiera necesidad, igual puede haber un auto para mejor fallar a continuación de esa segunda audiencia y luego la sentencia. Y si todavía hiciera falta de diligenciar algún medio de prueba, pues entonces una tercera audiencia. Y entonces igual ahí sí ya no hay oportunidad de una cuarta audiencia. Entonces ahí terminamos o terminamos. Esta es igual exclusivamente para recepción de pruebas. Y luego de esta ya corresponde que el juez dicte sentencia, o si hubiera necesidad, un auto para mejor fallar y luego la sentencia. Y luego la posibilidad de recursos, aclaración, ampliación, apelación, y se acabó. Es realmente el juicio oral. ¿Dudas? Sí. Usted dijo que la primera audiencia consistía en que terminen los, bueno, aunque se dirige a un medio de prueba. Usted dijo que podía ser que se vieran 10 veces, pero las 10 veces consisten en una audiencia. Es parte de la primera audiencia, ¿no? Pero la segunda audiencia tiene que ser solo en un día o pueden ser varios días. No, ahí sí ya cada vez, a partir de que se recibe por lo menos un medio de prueba, cada vez que llegan las partes es otra audiencia. O sea, la segunda audiencia tiene que ser solo un día. En un día tienen que verse todas las pruebas. Si se pudiera, porque si no todavía está la posibilidad de una tercera. Entonces supóngase, si son muchas pruebas, si digamos las dos partes quieren declaración de testigos y son distintos testigos, las dos partes quieren declaración de las partes, las dos partes quieren que sea reconocimiento judicial y los reconocimientos judiciales son sobre distintos lugares, etc. Pues tienen que ver cómo se organiza ahí para que lo que pueda hacer todavía lo haga en la primera audiencia. En la primera audiencia él va a saber qué son todas las pruebas que quieren las dos partes. Entonces tiene que ver cómo se organiza para que en lo posible se reciba lo más que se pueda en esa primera audiencia y lo que no dé tiempo, ver cómo lo acomoda en la siguiente, que no más. ¿Y la sentencia tiene que estar las partes también o solamente se les notifica? No, la sentencia solo se notifica. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted recomienda que las peticiones de trámite respecto a las pruebas una vez se pongan como todos los puntos sobre los que debe versar, ya que mi fin es que se retorne a una audiencia. O sea, Como mínimo, su petición de trámite, como mínimo, su petición de trámite tendría que tener dos cosas. Si usted quiere declaración de las partes, su proposición ahí sí de la declaración de las partes, esa sería la primera. Y la segunda, una petición más o menos general que diga algo así como que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes, como mínimo. Ahora, si usted lo quiere hacer más específico, y si ya sabe que de plano quiere un reconocimiento judicial y ya sabe que de plano lo quiere sobre en este lugar y sobre estos puntos, etc., lo recomendable es que lo haga. y en la parte de pruebas, desarrollarlo como ya se está proponiendo igualmente. Exacto, o sea, si usted hiciera su ofrecimiento de pruebas en un juicio ordinario, digamos, usted diría reconocimiento judicial sobre cosas y lugares que interesen al proceso, en conformidad con los puntos que corresponden al momento del proceso oportuno. Si lo hiciera aquí en este juicio oral y ya de una vez tiene los puntos, diría reconocimiento judicial que deberá llevarse a cabo, por ejemplo, sobre el inmueble ubicado en tal dirección, y cuál deberá estar sobre los siguientes puntos A, B, C y D. Más específico. Exacto. Haciendo una combinación del ofrecimiento con la proposición en el mismo memorial de demanda o de contestación, si fuera el caso. ¿Qué más? Entonces, veamos cuál es la materia del juicio oral. ¿Qué manda? Solo en las peticiones de trámite, a la hora de proponer la prueba, es necesario poner que se tenga por propuesta la prueba con citación de la parte contraria, declaración judicial de tales y tales, para hacer mención de esa citación de la parte contraria. Normalmente lo que se acostumbra en la práctica, olvídese del juicio oral, es
estamos en un juicio ordinario o en un juicio sumario, ya estamos en el periodo de prueba. Entonces lo que se acostumbra en la práctica es que técnicamente usted debería presentar un memorial de proposición de pruebas por cada medio de prueba. Su de declaración de las partes, un memorial proponiendo la declaración de las partes, otro memorial proponiendo los documentos y otro memorial proponiendo las presunciones, por ejemplo. Entonces, normalmente lo que se acostumbra es que esa parte de la citación de la parte contraria, la duda de sus compañeros surge porque hay una norma que creo que es el artículo 129 del Código que dice que todos los medios de prueba se deben recibir con citación de la parte contraria y sin ese requisito no los puede el juez tomar en consideración. Entonces, normalmente para el cumplimiento de ese requisito depende de qué medio de prueba estamos hablando, porque hay medios de prueba que son, por llamarlo de alguna forma, de recepción automática, no necesitan el señalamiento de una audiencia, sino que simplemente lo que se necesita es una resolución del juez teniéndolos como medio de prueba. Siempre los documentos y las presunciones, siempre ocurre así con esos dos. Los medios científicos de prueba, dependiendo de qué medio científico de prueba sea. Hay algunos que sí y hay otros que sí necesitan señalamiento de audiencia. Entonces, cuando no se necesita señalamiento de audiencia, usted, por ejemplo, cuando propone el medio de prueba de documentos, pide que con citación de la parte contraria se tengan como medio de prueba los documentos tales. Y la citación de la parte contraria, en realidad, en lo que se convierte es en que el juez, cuando dicta su resolución, teniendo esos documentos como medios de prueba, dice, con citación de la parte contraria se tienen como medios de prueba tales documentos, le notifica a la otra parte, y esa fue su citación, porque no hay una diligencia. Ahora, si es una declaración de las partes, o una declaración de testigos, o un reconocimiento judicial en donde necesariamente hay una audiencia, entonces la citación de la parte contraria, en lo que se convierte es en que el juez debe notificar a la otra parte, con por lo menos 2 días de antelación, que lo dice el mismo artículo. Entonces, en algunos casos 3, como el reconocimiento judicial o la declaración de testigos. Entonces usted ahí, si por ejemplo propone la declaración de las partes, ya no pide que con citación de la parte contraria se reciba la declaración de las partes, simplemente pide que se señale un día y hora para la práctica de la diligencia. Y ya es cuestión de administración interna del tiempo del juzgado, digamos, ver dentro de la agenda del tribunal cuándo se puede señalar la audiencia, que exista tiempo suficiente para notificar, que el personal del juzgado pues tenga la diligencia, si es aquí en la ciudad capital, de enviar las copias al centro de servicios auxiliares para que notifiquen, que el centro de servicios auxiliares efectivamente notifique con los 2 días de antelación que se pueda llevar a cabo la diligencia, pero ya no es algo que usted pida expresamente ni que se resuelva expresamente. Entonces, ahora sí, regresando al juicio oral, si usted, como decíamos con su compañera, usted en sus peticiones de trámite en la demanda podría hacer 2 cosas. Una opción es que solo pida específicamente lo relativo a la declaración de las partes y en cuanto a todo lo demás haga una petición general de que oportunamente se reciban medios de prueba. Si sigue ese camino, pues no tiene algo que hacer en cuanto a la citación de la parte contraria. Ahora, si usted decidiera ser más específico, que de hecho es lo recomendable, usted hiciera su petición relativa a la declaración de las partes, su petición relativa a la declaración de los testigos, su petición relativa a los documentos, entonces seguiría la misma regla que hablábamos hace un momento. Si hay necesidad de que la prueba se reciba en una audiencia, una declaración de las partes, una declaración de testigos, un reconocimiento judicial, etc., usted ya no dice algo respecto a la citación de la parte contraria porque hay implícito en el diligenciamiento de la prueba. Ahora, si usted estuviera haciendo una petición relativa a los documentos, por ejemplo, se dice que oportunamente con citación de la parte contraria se tengan como medios de prueba los documentos en el apartado respectivo. ¿Vamos? ¿Sí? Hasta los medios de prueba, si no se les puede notificar con 2 días de antelación al testigo porque no se notificó, porque no está en el país, ¿qué se puede hacer? Al testigo. En realidad, la antelación con que se le notifique al testigo no importa, siempre y cuando llegue. Porque la antelación es para la parte contraria. De hecho, sería perfectamente válido que, digamos, usted quiere que se lleve a cabo la declaración de testigos. Me notifican a mí con la antelación de vida, que en este caso no es de 2 días, sino de 3. Entonces me notifican a mí con esa antelación de vida, le notifican a usted y al testigo nunca le notificaron porque usted tenía contacto con el testigo y lo pudo dejar ese día. No había problema. Con el testigo no importa. Ahora, si el juez
sea juicio oral o sea cualquier otra clase de juicio, si el juez señala un día y hora para la celebración de una declaración de testigos, y digamos que lo señaló hoy y señaló una audiencia para el 15 de marzo, suponiendo que señaló la audiencia para el 15 de marzo, y resulta que a mí me notifican el 14 de marzo, un día antes de esa declaración de testigos, no puede recibirse válidamente porque no hubo una notificación con la declaración de vida, siendo yo parte en el proceso. ¿Y qué Para testigo, como le digo, no importa. Y digamos, en caso de que usted sea la parte y no lo brincaron, ¿se puede pedir nuevamente una nueva fecha para la audiencia? ¿No? Lo que pasa es que depende. Depende porque, recuérdense que estamos, para empezar, habría que definir en qué clase de proceso estamos. Supongamos que estamos en un proceso escrito. Hay 15 días de prueba en el juicio sumario o 30 días en el juicio ordinario. Y en ambos casos, la declaración de testigos es un medio de prueba que no se puede recibir fuera del periodo de prueba. La declaración de las partes, por ejemplo, sí, por el reconocimiento judicial. Entonces ahí no importa. Si usted pide en un juicio ordinario o en un sumario que yo preste declaración de las partes, el juez señala la audiencia y no se pudo llevar a cabo, pues igual la señalan después, y aunque el periodo de prueba ya está vencido, no importa, lo mismo que el reconocimiento judicial. Pero la declaración de testigos no se puede. Entonces, si no se pudo llevar a cabo la declaración de testigos, y digamos que usted le interesa, usted tendría que pedir la prórroga del periodo de prueba, haciéndole ver al juez que sin responsabilidad de su parte no se pudo llevar a cabo la declaración de testigos, por lo tanto que después. El problema se daría, siempre hablando de procesos escritos, si la audiencia para la declaración de testigos había sido señalada para el último día del periodo de prueba, el día 30 en el juicio ordinario o el día 15 en el sumario, porque entonces ya no hay la antelación previa al vencimiento, valga la redundancia, el vencimiento del periodo de prueba para que usted haga su gestión, ya no se podría prorrogar ese periodo de prueba. Y se vuelve peor todavía porque la declaración de testigos no es una diligencia que se pueda recibir en ante por fallar. Entonces ahí su mala suerte. Ahora, si estuviéramos en un juicio oral, volvemos al mismo, solo hay posibilidad de 3 audiencias. Entonces supongamos que el juez había pensado recibir la declaración de testigos en 2 audiencias y señaló la declaración de testigos para la segunda audiencia. Y luego no pudo haber declaración de testigos, todavía le queda chance de una tercera audiencia. Pero si ya se acabaron las 3 audiencias, igual no puede haber una cuarta audiencia de pruebas en el proceso. Entonces se acabó. Eso suponiendo que la audiencia se lleve a cabo. Porque supongas que el juez señala el día de hoy para una audiencia de recepción de pruebas, la segunda o la tercera, no importa. Y era lo único que iba a pasar hoy. Lo único que íbamos a hacer en el proceso era recibir la declaración de testigos. Entonces ahí no hay audiencia. Si no hubo una notificación por vinculación de vida, no hay audiencia. Entonces, si por ejemplo esta era la tercera audiencia, de todos modos el juez puede señalar un nuevo día y hora, que ese nuevo día y hora sería la tercera audiencia, porque hoy no hubo. Pero si por ejemplo fue una diligencia para declaración de las partes y declaración de testigos, y sí pudimos llevar a cabo la declaración de las partes, sí cuenta como audiencia. Entonces de la declaración de testigos nos olvidamos. ¿Hay más? ¿Sí? En el juicio oral que se sustituye a la vista. No. Entonces, ¿las partes no alegan o...? No. Si usted quiere, como recuérdese que lo normal, digamos, de conformidad con la ley, lo que debería pasar según el artículo 64 del Código Procesal Civil Mercantil es que vencido un plazo o una etapa procesal, el juez dicte la resolución que corresponde sin necesidad de gestión de las partes. Eso es el deber ser. Ahora, lo normal en la práctica es que el juez, como es en el proceso civil, no actúe así de oficio, aunque la ley se lo ordene, sino que normalmente usted tiene que ir planteando las peticiones que corresponden, incluso pedir que se dicte sentencia. Cuando el proceso está en estado de dictar sentencia, normalmente uno presenta un memorial pidiendo que se dicte la sentencia. Entonces, si usted considera necesario plantear argumentos que en un proceso escrito usted hubiera hecho valer en un alegato de media hora para la vista, estamos en un juicio oral, usted podría presentar un memorial pidiendo que se dicte sentencia, y en ese memorial pidiendo que se dicte sentencia
decir lo que quiera decir. Igual se supone que la obligación del juez es leer su memoria, entonces por lo menos aunque no es formalmente un alegato ni formalmente forma una de las etapas del proceso, el juez debería leer su memorial y ver los argumentos que usted tiene. ¿Hay más? Entonces, solo antes de que sigamos con la materia del juicio oral, ¿dónde está Linda Rivera o Sandra Flores? Usted, su compañero allá no tiene grupo, entonces se va a incorporar con ustedes. Ahí se ponen de acuerdo para que lo ponen a trabajar. Bueno, entonces decíamos la materia del juicio oral. El artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil establece qué es lo que debe tramitarse por el procedimiento del juicio oral. Igual que pasó con el ordinario, con el sumario, perdón, en este momento vamos a ver solo en líneas generales cuál es esa materia y luego vamos viendo las particularidades de cada uno de esos juicios. ¿Qué más? 199. Entonces dice el 199, se tramitarán en juicio oral. Primero, los asuntos de menor cuantía. Segundo, los asuntos de ínfima cuantía. Tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Cuarto, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación de adherir un contrato. Quinto, la división de la cosa común y las diferencias que surgieron entre los copropietarios en relación a la misma. Sexto, la declaratoria de jactancia. Y séptimo, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Entonces, en cuanto a esta última parte, opera lo mismo que pasaba con el juicio sumario. La ley puede disponer en casos específicos que una determinada controversia se dilucide por la vía del juicio oral y también las partes se pueden poner de acuerdo en resolver sus diferencias por el procedimiento del juicio oral. Igual que en el juicio sumario, casi con seguridad nunca lo van a ver ustedes en la práctica, pero por lo menos existe esa posibilidad. Si alguien y yo tenemos alguna divergencia y no nos ponemos de acuerdo en cómo resolverla, pero sí queremos que no se resuelva ni en juicio ordinario ni en juicio sumario, nos podemos poner de acuerdo en que se resuelva por el procedimiento del juicio oral, aunque sea un juicio de lo que sea. Se relaciona un juicio con algo de arrendamiento o se relaciona con una responsabilidad civil de un funcionario o empleado público y queremos que se resuelva por la vía del juicio oral, perfectamente se puede pactar. Y entonces, en cuanto a los otros asuntos que ordena la ley que se sigan por esta vía, son bastante menos que los que teníamos para el juicio sumario. En el Código Civil, el artículo 826 está dentro de las normas que regulan la hipoteca. Entonces dice: el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias simples, cuando hubiera pagado más del 50% de la deuda, y siempre que el valor de los inmuebles que continúen grabados guarde una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, será judicialmente por medio de juicio oral. El problema aquí es que es muy difícil van a ver ustedes un juicio oral de estos en la práctica, porque implica pues, la tramitación de todo un proceso, solo para decidir, bueno, yo adquirí una deuda, la garanticé con estas 3 fincas, y ahora como ya pagué parte de la obligación, quiero que me liberen una o 2 de esas fincas, pero no nos ponemos de acuerdo en cuál debe ser liberada. Entonces, de aquí a que terminamos de tramitar un juicio oral, no es probable que primero se vence la obligación y yo ya terminé de pagar lo que me hacía falta, o bien ya no pagué y el acreedor ya me está ejecutando. Entonces es un poco improbable que se vea eso en la práctica. Luego el 898. Hablando de la prenda, dice: si la cosa dada en prenda se deteriora o disminuye su valor, el acreedor o el deudor puede solicitar que se venda en pública subasta o al precio corriente. La disminución
o la insuficiencia de la garantía la calificará el juez en juicio oral. Igual es otro tema que normalmente no van a ver ustedes en la práctica. No lo veíamos antes en la práctica, por lo mismo, de aquí a que terminamos de decidir si la garantía es suficiente o no es suficiente y si hay que prestar más garantía y cuánto, etc. Y vemos todo eso en un juicio oral, pues primero o se terminó de cumplir la obligación o ya se incumplió y hay una ejecución, entonces no tiene mucho sentido el proceso. Pero sobre todo, desde hace algunos años que entró en vigencia la ley de garantías mobiliarias, entonces hay mucho de lo que se garantizaba, comprenda que se rige por esa ley de garantías mobiliarias y no por el Código Civil, entonces es otro tema que normalmente no vamos a ver en la práctica. Luego tenemos la ley de derecho de autor y derechos conexos. El artículo 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dice que los procesos civiles que se promuevan para hacer valer los derechos reconocidos en esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el libro segundo, título 2, capítulos 1 y 2 del Código Procesal Civil Mercantil. Y la posibilidad de establecer un arbitraje, pero nos remite para dilucidar esos procesos civiles que se promuevan para hacer valer los derechos contenidos en esa ley de derecho de autor a el procedimiento del juicio oral. Y la ley de propiedad industrial tiene algo parecido, pero que si lo vemos a fondo es bien diferente. La ley de propiedad industrial dice en el artículo 182: los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el libro segundo, título 2, capítulos 1 y 2 del Código Procesal Civil Mercantil, y luego también la posibilidad de adoptar el arbitraje. Pero, como vemos en ambos casos, nos remite a el procedimiento del juicio oral. Pero el supuesto fundante de que la cuestión deba tramitarse por el procedimiento del juicio oral es bien distinto en ambos casos. Porque en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dice que los procesos civiles que se promuevan para garantizar los derechos establecidos en esta ley. Entonces, es un tema de carácter sustantivo, ¿sí?, que al final me determina el tema procesal, que sería la vía, en este caso, la vía del juicio oral. Si es un derecho sustantivo establecido en esa ley de derecho de autor y derechos conexos, cualquier proceso que se promueva para garantizar ese derecho se dirime por la vía del juicio oral. Ahora, la ley de propiedad industrial tiene una redacción que al final es bien distinta, porque dice las acciones reguladas en esta ley se dirimen por la vía del juicio oral. Entonces, aunque fuera algo que yo estoy promoviendo para garantizar un derecho de propiedad industrial, si no es una acción que esté expresamente contemplada en la ley de propiedad industrial, yo no sigo la vía del juicio oral. Seguiré alguna de las otras, pero no sigo la vía del juicio oral porque no encuadra el caso dentro del supuesto previsto en la norma. Sí me siguen con la diferencia. ¿Okay? Bueno. Y solo, ¿y como qué acciones más o menos contempla? Fíjese usted que, por ejemplo, la ley de propiedad industrial establece expresamente la nulidad de una marca. Entonces habla de la acción de nulidad de una marca. Esa se sigue por la vía del juicio oral. O, por ejemplo, habla de la competencia desleal. Y ahí les voy a poner un par de ejemplos porque sean dos cosas bien interesantes. La nulidad de la marca. La ley de propiedad industrial, como les digo, ustedes ya vieron propiedad intelectual, ¿no? Bueno, es una cosa medio no para verla en un ratito, pero en líneas generales.
está. Está el género, que es la propiedad industrial, por eso es que perdón, la propiedad intelectual, por eso es que el registro nuestro se llama registro de la propiedad intelectual, y luego se divide en dos grandes grupos, la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces, en el derecho de autor, como el nombre lo dice, lo que tratamos es de la protección de los derechos morales y de los derechos patrimoniales que tiene alguien por la creación de una obra artística. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo una canción, tengo derechos patrimoniales, que es el poder explotar comercialmente esa canción, pero también tengo derechos morales, que digamos, si yo escribí una pieza de música clásica y resulta que eso lo convierte en una canción de rap, pues no era lo que yo en mi creación artística tenía previsto, y me están perjudicando mis derechos morales. Entonces todo eso es lo que se regula aquí del lado de derecho de autor. Y en la propiedad industrial, pues de lo que se trata es de ver elementos jurídicos que ayudan a la explotación industrial o comercial. Entonces ahí vemos un montón de cosas, por ejemplo marcas, patentes, son como las dos principales, expresiones de propaganda y nombres comerciales, por ejemplo. Muy bien. Pero me interesa especialmente en este momento las marcas y los nombres comerciales, porque ambos son signos distintivos. Las marcas para distinguir normalmente productos, y los nombres comerciales que pueden distinguir a una empresa, pueden distinguir a una sociedad, por ejemplo. Entonces, ambos son signos distintivos, pero son dos cosas distintas entre sí. Entonces la ley establece expresamente, regula la posibilidad de una nulidad de la marca. Entonces, como la ley habla de que en estos casos se puede plantear la nulidad de la marca, etc., entonces, si alguien va a demandar la nulidad de una marca, debe demandarla por la vía de juicio oral, porque entonces sí encuadra dentro del supuesto de hecho de la norma, que dice que las acciones reguladas en esta ley se dirimen por la vía de juicio oral. Ahora, en cuanto a los nombres comerciales, la ley no establece expresamente la posibilidad de demandar la nulidad de un nombre comercial. Si la ley no establece expresamente la posibilidad de demandar la nulidad de un nombre comercial, yo podría demandar la nulidad de un nombre comercial. Al que me dé la respuesta correcta, sí o no, por qué y con base en qué, le doy 3 puntos. O sea, sí, los dos son signos distintivos y hay un caso que está en la ley de propiedad industrial donde dice que si se trata de registrar un nombre comercial que sea igual a una marca, se puede pedir la nulidad del nombre comercial porque perjudica a la distintividad de la marca y perjudica a los consumidores. No. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir la pregunta? ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Y si se puede, ¿con base en qué? Si no está expresamente Si establecido. no está expresamente establecido en la ley. Bueno, para mí no se podría, porque hay que recordar que todas las acciones o recursos que tiene una persona deben de estarse de acuerdo conforme a lo establecido en la ley, si no violentaría el principio de legalidad reconocido a nivel constitucional, en el cual se establece que y el artículo 5 de la Constitución, donde establece la libertad de acción, que las personas pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, pero en el caso de llevar a cabo o de querer poner ante algún tribunal, de querer hacer valer alguna pretensión ante un tribunal,
debe de sujetarse lo que legalmente se establece para hacer valer su pretensión. De lo contrario, no tendría fundamento jurídico para poder entablar la acción y poder satisfacer la pretensión que quiere hacer conocer al órgano jurídico. Yo creo que sí se puede, tomando en consideración que pues la propiedad intelectual también es una rama de pues, lo que es el derecho de propiedad, y aunque la ley no establezca expresamente, o sea, que eso se puede entablar una demanda de todas maneras, pues con base en el derecho de petición, la persona podría, con la intención de proteger el derecho de propiedad. Yo creo que no se puede porque al momento de inscribir un nombre comercial, o sea, la persona no está obligada a hacer una búsqueda, a poner un periodo de oposición, ni nada de este tema. Entonces, a ver. Siempre que uno promueve una demanda, tiene que tener, decíamos cuando veíamos los requisitos de la demanda, tiene que tener un fundamento para hacerlo. Puede ser, les decía yo cuando veíamos el tema el año pasado, les decía yo que puede ser un fundamento muy específico que a veces casi parecería que está mandado a hacer para el caso, o a veces es algo un poco más general, un poco más distante, pero siempre tiene que haber un fundamento jurídico, porque si no hay fundamento jurídico no se puede demandar. Entonces, si la ley de propiedad industrial no regula expresamente la posibilidad de plantear la nulidad de un nombre comercial, entonces no tengo un fundamento jurídico tan específico como lo tendría en el caso de las marcas. Pero eso no quiere decir que no exista un fundamento jurídico. No iría un poco, pues pienso, en relación a que lo que la ley protege en ese sentido es la confusión en algún momento que pueda generar la marca o el nombre comercial en quien vaya a ser el consumidor de la marca o el comerciante, o entiéndase todo a quien vaya a llegar la marca y el nombre comercial. Pues digamos que ese es un principio general que está inmerso en la ley de propiedad industrial, pero lo que andamos buscando no es eso. Entonces, cuando yo en la ley que regula el tema que a mí me interesa no encuentro un fundamento específico para el caso, ¿dónde creen ustedes que debería buscar? Digamos que ese es un buen lugar donde empezar, pero resulta que tampoco. La propia ley del organismo judicial dice que esa ley es una ley general de integración del ordenamiento jurídico y que suple las deficiencias de otras leyes. Entonces, la ley del organismo judicial tiene un artículo que es el 4, que va a ser muy amigo de ustedes, nunca lo pierdan de vista, que dice que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contradicción. Entonces hay casos en los que existe una nulidad más específicamente regulada, por ejemplo la nulidad del negocio jurídico, ahí está en el Código Civil, o en este caso la nulidad de una marca, ahí está en la Ley de Propiedad Industrial. Entonces este era un caso en el que se planteaba una nulidad de un nombre comercial, pero era una nulidad de un nombre comercial por una determinada causal, y ahí no estaba expresamente establecido en la Ley de Propiedad Industrial que se pudiera demandar la nulidad del nombre comercial por esa razón. Sí estaba en líneas generales establecido que en qué casos se puede inscribir un nombre comercial y en qué casos no se puede inscribir un nombre comercial. Y entonces aquí lo que agregaba la parte demandante es que este era un caso en el que el nombre comercial no se podía haber inscrito. Entonces sí se podía demandar la nulidad del nombre comercial.
Lo que pasa es que no era una acción expresamente contemplada en la ley de propiedad industrial. Y en ese caso, la demanda la plantearon como juicio oral. Entonces, lo que sosteníamos nosotros, o lo que queríamos sostener en nuestra defensa, era, en parte, que la vía procesal seleccionada era errónea, que debió haberse seguido esto en otra vía procesal, que pudo haber sido la del juicio sumario o la del juicio ordinario, que ahí entraría otro análisis que es bien complejo hacer. En ese caso, si ya llega al convencimiento de que no es juicio oral, ese trámite de esa nulidad, ¿sería algo que debería tramitarse en juicio ordinario o sería algo que debería tramitarse en juicio sumario? Es una cosa bien compleja, pero olvidémonos de eso porque no es de lo que estamos tratando en este momento. Lo que sosteníamos nosotros es que no debía ser juicio oral. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, yo siempre soy de la idea de que es bueno conciliar los casos. Entonces, en ese caso, al final de cuentas, lo conciliaron, nunca se llegó a celebrar la primera audiencia. Digo, lamentablemente no se desarrolló el juicio porque nunca supimos que hubiera resuelto el tribunal, que estaban preparadas las defensas y todo, pero al final de cuentas nunca hubo primera audiencia. Pero sale en respuesta a la pregunta de su compañero, en qué caso podríamos estar hablando de algo que esté o no esté contemplado expresamente en la ley de propiedad industrial. Les decía yo otro supuesto, algo que sí está contemplado en la ley de propiedad industrial, la acción de competencia desleal. El Código de Comercio regula unos ciertos casos de competencia desleal. Recuerden ustedes que el Código de Comercio es de 1972, la ley de propiedad industrial es del año 2000. Entonces, obviamente, cuando se emitió el Código de Comercio no existía esta ley de propiedad industrial. Entonces, el Código de Comercio tiene un montón de casos de competencia desleal y algunos de esos son cuestiones puramente comerciales. Por ejemplo, son casos de competencia desleal si yo voy y le pago al trabajador de mi competencia para que me revele sus secretos, o si comparo directamente los productos de ambos los comerciantes, etc. Pero también dentro de lo que contempla el Código de Comercio estaban en su momento contemplados como actos de competencia desleal cuestiones que ahora regula la ley de propiedad industrial. Cuestiones como, por ejemplo, si se imita una marca para hacerla parecer legítima. Entonces, el Código de Comercio establece que la competencia desleal se dirime por la vía del juicio ordinario. ¿Cómo vino la ley de propiedad industrial? Y no recuerdo exactamente cuántos son, pero suponen ustedes que sean 10 supuestos de competencia desleal que establece el Código de Comercio, de los cuales 5 son cosas puramente comerciales y 5 relacionadas con la propiedad industrial. Entonces, entró en vigencia la ley de propiedad industrial y digo, estos actos son de competencia desleal, reproduciendo aquellos mismos que regulaba el Código de Comercio relacionados con la propiedad industrial. Entonces, en ese caso, ahora tenemos una ley de propiedad industrial que es específica, además es posterior y dice las acciones contempladas en esta ley se dirimen por la vía del juicio oral. Como la ley de propiedad industrial sí contempla la acción de competencia desleal, entonces la acción de competencia desleal que se refiera a temas de propiedad industrial se dirime por la vía del juicio oral, y la acción de competencia desleal que se refiere a temas puramente comerciales se dirime por la vía del juicio ordinario. ¿Estamos con su pregunta? Y así como teníamos en materia del juicio sumario una norma que nos señalaba que para una determinada rama del derecho los casos debían conciliarse por la vía del juicio sumario, es el artículo 1039 del Código de Comercio para los casos mercantiles, tenemos también una norma que para el juicio oral nos señala esa vía procesal cuando estamos hablando de otra rama del derecho que es específicamente el derecho de familia. Entonces, ¿alguien tiene una ley de tribunales de familia? Lea el artículo 8, por favor. En las cuestiones sometidas a la jurisdicción privativa de los tribunales de familia rige el procedimiento del juicio oral que se regula en el capítulo 2 del título 2 del libro respectivo
Código Procesal Civil y Mercantil. Las cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos, los tribunales de familia emplearán además el procedimiento regulado en el capítulo 4, el título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, no lo cierro. Entonces, como vemos aquí, la norma, bueno, en el artículo 199 de los casos que son de familia, no lo cierro, no lo cierro. De los casos que son de familia, regula específicamente uno, que es lo relativo a la obligación de prestar alimentos. Eso está establecido en el artículo 199 como un tema que se dilucida por la vía del juicio oral. Pero luego, este artículo 199, este artículo 8, perdón, de la Ley de Tribunales de Familia, funciona más o menos como Ley 39 del Código de Comercio. Dice este artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia: en las cuestiones relativas a familia, rige el procedimiento del juicio oral. Esa es la norma general que tenemos en materia de familia. Y luego dice específicamente cuando se trata de alimentos, del capítulo específico de alimentos que tiene el código. Pero luego leas el 9, por favor. Los juicios relativos al reconocimiento de preñez y parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nulidad de matrimonio, declaración y cese de la unión de hecho y patrimonio familiar se sujetarán a los procedimientos que les correspondan según el Código Procesal Civil Mercantil. Gracias. Entonces dice, la regla general es todo lo de familia por el juicio oral. Pero luego dice, de las excepciones a la regla son estos del juego. Esos no se rigen por el procedimiento del juicio oral, se rigen por lo que diga el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código Procesal Civil y Mercantil, si vamos buscando uno por uno de esos, hay muchos que son de lo que el Código denomina procesos especiales. Por ejemplo, la constitución de un patrimonio familiar está específicamente establecido dentro de la Constitución voluntaria, por el reconocimiento de preñez y parto. Y hay otros que si son cuestiones contenciosas y que o expresamente dice el código que se dirimen por la vía del juicio ordinario, como pasa con el divorcio, por ejemplo, o como la ley nos manda a lo que diga el Código Procesal Civil y Mercantil, aplicamos el artículo 96 y seguimos la vía del juicio ordinario. Entonces, préstame su ley. De esto que dice, gracias al artículo 9, dice: los juicios relativos al reconocimiento de preñez y parto es tema de protección voluntaria. Paternidad y filiación son temas contenciosos, que serían en juicio ordinario. Separación y divorcio, también en juicio ordinario, son contenciosos, o por el procedimiento de protección voluntaria, si fuera un acuerdo. Nulidad de matrimonio es juicio ordinario. Declaración y cese de la unión de hecho es juicio ordinario. Y patrimonio familiar es un tema de protección voluntaria. Entonces, esos son los temas de familia que no se siguen por la vía del juicio oral. Y por supuesto, igual que pasa con los temas mercantiles, hablamos aquí de la vía del juicio oral para los casos de familia, cuando ya establecimos que el procedimiento aplicable o el proceso aplicable es un proceso de conocimiento. Si fuera algo para el cual tenemos un título ejecutivo, pues no importa si es de familia, si es mercantil, si es civil, acudimos al proceso de ejecución que corresponde. Aquí, ya en el punto de que ya sabemos que es salud un proceso de conocimiento de lo que estamos hablando, entonces seguimos la vía del juicio oral cuando se trate de familia, salvo en todos esos casos que dice el artículo 9 de la ley. ¿Estamos? ¿No hay dudas? Vamos a ver si nos da tiempo de ver. Bueno, entonces, este artículo 199, decíamos que en sus dos primeros incisos regula que por la vía del juicio oral dice que se tramitarán primero los asuntos de menor cuantía y segundo los asuntos de menor cuantía. Entonces aquí estamos hablando no de
materias propiamente dichas, como pasa con todo lo demás. En todo lo demás tenemos, por ejemplo, las cuestiones relativas a arrendamiento y desocupación, juicio sumario. Las cuestiones relativas a la obligación de prestar alimentos, juicio oral. Las responsabilidades civil del funcionario de empleo público, juicio sumario. La declaratoria de jactancia, juicio oral. Es por la materia que la ley nos señala la vía procesal. Aquí en estos dos casos es por la cuantía, desentendiéndose totalmente de la materia. Entonces, a estos dos casos llegamos por pura exclusión. Como les he dicho en otras ocasiones, primero vemos si es algo que debiera tramitarse por alguno de los procedimientos especiales o es algo para lo cual tengo un título ejecutivo y por lo tanto sigo un proceso de ejecución. Si estamos en esos supuestos, sigo el procedimiento de estos que corresponde. Si no, me corresponde seguir un proceso de conocimiento. Y si voy a seguir un proceso de conocimiento, primero veo si por la materia específica la ley me señala una vía procesal. Si la ley me señala una vía procesal, la sigo. Y solo si la ley no me establece algo, entonces sigo este tema de la cuantía. Así, por ejemplo, si fuera una obligación de rendición de cuentas y yo de lo que quiero que me rindan cuentas es de 5,000 quetzales, no importa, sigo el procedimiento del juicio oral, no por el tema de la cuantía, sino porque la ley dice que la rendición de cuentas se sigue por la vía del juicio oral y además tiene un procedimiento específico para el juicio oral de rendición de cuentas. O si es un tema de arrendamiento, no importa si la renta del inmueble era de 50 quetzales al mes, de todos modos sigo la vía del juicio sumario. Me desentiendo de este tema que dice que los asuntos de menor cuantía y los de ínfima cuantía se siguen por la vía del juicio oral. ¿Tenemos clara esa parte? ¿Sí? Entonces, veamos de qué está hablando la ley cuando habla de los asuntos de menor cuantía y los asuntos de ínfima cuantía. Yo pudiera decirle simplemente la menor cuantía es de tanto, la ínfima cuantía es de tanto y la mayor cuantía es de tanto y se acabó. Pero para poder tener una adecuada comprensión del tema es necesario hacer un poco de historia, porque si no, si esto cambia, resulta que después no sabemos qué cambió, o no sabemos por qué cambió, o no sabemos si les pido el fundamento, o no saben ustedes en dónde está. Entonces vamos a hacer un poco de historia de cómo está regulado el tema aquí. Entonces vamos a ver aquí una separación entre asuntos civiles y asuntos de familia. Entonces aquí en principio vamos a ver los temas civiles. Y aquí en esta diapositiva que estamos viendo en este momento, cuando hablamos de asuntos civiles, por lo menos en toda la primera parte de la diapositiva, nos referimos tanto a estrictamente civiles como a asuntos mercantiles. Y al final hay una diferencia, pero en cuanto al desarrollo, las cantidades, etc., hablamos tanto de estrictamente civiles como mercantiles. Entonces, en materia civil, tenemos pues esa división de la cuantía en tres: ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Aquí, insisto, estamos hablando de cuando el procedimiento o el proceso es un proceso de conocimiento. Si tengo un título ejecutivo o es un cheque rechazado, no importa si el cheque es de 1.000.000 de quetzales o si es de 100 quetzales, de todos modos seguimos el procedimiento del proceso ejecutivo. Aquí estamos hablando de procesos de conocimiento. Entonces, cuando se emitió el Código Procesal Civil Mercantil, el Decreto de Ley 107, tenía el código esta separación. Los asuntos de ínfima cuantía, dice el artículo 211 del código, aquellos que no pasen de 100 quetzales, de 1 centavo a 100 quetzales, era ínfima cuantía. La menor cuantía hasta 500 quetzales y la mayor cuantía de 500 quetzales con 1 centavo en adelante. El artículo 7 del Código Procesal Civil Mercantil, en su redacción original, decía: por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del impuesto principal. Y la Corte Suprema de Justicia tendrá facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir ante los juzgados de paz cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de Becerra y de la disponibilidad del personal técnico. Recuerden que estamos hablando de 1964, cuando un municipio retirado del país era de verdad un municipio retirado del país. Entonces, en muchos casos, en esa época,
Actualmente todos los jueces, o casi todos los jueces de paz son abogados, y los que no lo son, pues será gente que ya hace recursos. En aquel tiempo podría ser que pusieran de jueza a alguien que no tenía esa preparación técnica, digamos. Entonces, la ley lo que establecía es que mediante acuerdo la Corte Suprema de Justicia podía señalar un límite menor, no mayor, aquí, entre la menor y la mayor cuantía. Es decir, este juez, como tuvimos que era el del municipio más retirado del país, tuvimos que nombrar a alguien que a duras penas había sacado el primer año de Derecho, entonces este juez no va a conocer hasta 500 quetzales, sino solo hasta 200. Por supuesto, estamos hablando de 1964, cuando 500 quetzales o 200 quetzales valían muchísimo más que ahora. La ley no establece en ninguna parte qué es menor cuantía y qué es mayor cuantía. La ínfima cuantía sí, el artículo 211 del Código hasta el día de hoy sigue diciendo que por el procedimiento de ínfima cuantía se siguen aquellos asuntos que no excedan de 100 quetzales. Pero ese límite, eso de qué es menor cuantía y qué es mayor cuantía, no lo dice en ninguna parte. ¿Qué otra denominación tienen los jueces de paz? ¿De qué otra forma se le dice al juez de paz? ¿Qué más? No. Jueces menores. Muy bien. Entonces, la denominación de jueces menores es el equivalente a decir jueces de paz. Y siguiendo esto, y en base a esta norma del artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo que se entiende es que esta división es lo que dice la norma es, por razón de la cuantía, los jueces son competentes los jueces menores cuando lo algo que se litiga no excede de 500 quetzales. Entonces, es decir, la menor cuantía es lo que puede conocer los jueces menores, y entonces en aquel momento lo que no excede de 500 quetzales, y la mayor cuantía, por supuesto, lo que exceda de eso. Entonces, así se establecía esta distinción. Luego, en 1983 se emitió este decreto ley 40-83 y se reformó el código con el texto que actualmente tienen ustedes en sus códigos. Y dice exactamente lo mismo, solo que en lugar de decir hasta 500 quetzales, dice hasta 2000. Y ahí quedó el límite. La ínfima cuantía siempre hasta 100, la menor hasta 2000 y la mayor de 2000 quetzales en adelante. Luego entró en vigencia la actual ley del organismo judicial. Recuérdense que el Código Procesal Civil y Mercantil lo único que dice es que el juez aquí puede señalar un límite menor, no dice un límite mayor. Entonces entró en vigencia la ley del organismo judicial, y esa ley del organismo judicial dice en su artículo 94, hablando de los jueces de primera instancia: la Corte Suprema de Justicia determinará la sede de distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y en donde hubiera más de uno les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. Entonces la norma, mediante acuerdo, la Corte Suprema de Justicia le puede decir al juez de primera instancia cuál es su competencia por razón de la cuantía. Y luego, el 104, referido a los jueces de paz, dice: los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para que han sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si combinamos esas dos normas, lo que dicen es: la Corte Suprema de Justicia le puede decir al juez de paz cuál es su competencia por razón de la cuantía, y la Corte Suprema de Justicia le puede decir al juez de primera instancia cuál es su competencia por razón de la cuantía. ¿Eso qué quiere decir? La Corte Suprema de Justicia puede, mediante un acuerdo, establecer una barrera distinta a lo que ocurre aquí. Y entonces, ya sobre esa base, la Corte Suprema de Justicia emitió ese acuerdo 3-91. Entonces el acuerdo dice: se fijan los siguientes límites a la cuantía de los asuntos civiles y mercantiles que se promuevan entre los jueces de paz competentes por razón de la materia en toda la República, así: en la ciudad capital hasta 15,000 quetzales, luego algunos municipios hasta 10,000 y otros municipios hasta 5,000. Entonces, eso fue lo que estableció la Corte. Los jueces de paz pueden conocer hasta estas sumas, y obviamente lo que exceda de eso es competencia de los jueces de primera instancia. No hubo cambio aquí en cuanto a la ínfima cuantía, simplemente se corrió el límite entre la menor y la mayor cuantía. Luego emitió la Corte Suprema de Justicia este acuerdo 5-97, y
modifica el artículo primero del Acuerdo 391 de la Corte Suprema de Justicia en sus incisos A, B y C, los cuales quedan así. En el municipio de Guatemala está 30.000, luego 20.000 y luego 10.000. Entonces, nuevamente hubo una modificación a el límite entre esa menor y la mayor cuantía. Y ese mismo artículo, ese mismo acuerdo 5197 dice: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 1.000 quetzales. Y entonces de ahí empezamos a ver problemas en la regulación. Cualquiera de ustedes agarre su Código Procesal Civil y Mercantil y lea el artículo 211. Procedimiento. Cuando la cantidad que se litiga no sea de 100 quetzales, la demanda, contestación y demás diligencias serán de palabra. Dejémoslo ahí y establece un cierto procedimiento. Pero dice cuando la demanda, cuando la cantidad que se litiga no exceda de 100 quetzales. Lo mismo dicen los códigos de todos ustedes, porque hasta el día de hoy esa es una norma que no ha sido reformada. Luego, la ley del organismo judicial establece alguna facultad para que la Corte Suprema de Justicia pueda variar la ínfima cuantía. No. La ley del organismo judicial, como vimos, solo dice: usted, Corte Suprema de Justicia, le puede decir al juez de paz cuál es la cuantía que puede conocer, y le puede decir al juez de primera instancia cuál es la cuantía que puede conocer. O sea, usted, Corte Suprema de Justicia, puede variar este límite de acá. Pero luego, todo esto, la ínfima y la menor cuantía, es lo que puede conocer el juez de paz. Entonces, establecer una división en medio de eso, no hay una norma que diga que la Corte Suprema de Justicia lo puede hacer. Entonces, aquí la Corte Suprema de Justicia se excedió de sus funciones cuando varió ese límite de 100 a 1.000 quetzales. Por supuesto, nadie ha planteado una inconstitucionalidad y supuestamente así funciona hasta la fecha. Igual yo no he visto un juicio de ínfima cuantía en toda mi vida, o sea que no es algo que cause mucho daño, pero para que veamos que en realidad esto no tiene un verdadero sustento jurídico. Entonces siguió pasando el tiempo y en el año 2000 se emitió este acuerdo 2-2006 en el que la Corte Suprema trató de variar nuevamente los límites. Entonces dice el acuerdo: se modifica el acuerdo 5-97 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. Y entonces dice: en el municipio de Guatemala hasta 60.000 quetzales, luego 30 y 20. Ahí hay una muy mala regulación del tema, porque esto sí lo podía hacer la Corte Suprema de Justicia, volver a cambiar ese límite si tenía las facultades, porque ya vimos de la ley del organismo judicial. Pero esta cosa se la voy a subir a la página de internet. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tenía facultades para variar ese límite, pero el acuerdo 3-91 de la Corte Suprema de Justicia era un acuerdo como tal, no tenía solo ese listado de límites. Decía: se fijan los límites de lo que puede conocer el juez de paz de la siguiente forma: A, B y C, sobre la vigencia, etc. Luego, cuando se hizo la reforma del 5-97, la hicieron bien, porque dice: se reforma el artículo 1 en sus incisos A, B y C. Entonces queda viva la primera parte, donde dice: se fijan los límites de lo que puede conocer el juez de paz de la siguiente forma. Ahora, viene este acuerdo 2-2006 y ya no hace esa especificación, sino simplemente dice: se modifica el acuerdo 5-97, todo el acuerdo, el cual queda así: A, B y C. ¿Y de qué son esos A, B y C? Saber, porque no lo dice, está mal regulado. Todos entendemos qué fue lo que se quiso hacer, pero está mal regulado. Y entonces dice aquí en esta letrita que ustedes no alcanzan a leer: estos valores nunca cobraron vigencia. Porque tampoco es que sea demasiada la cantidad, pues son 60.000 quetzales hace 8 años. No era tantísimo dinero. Pero la cuestión es que existió el pleito de que los jueces de paz dijeron que se les iba a incrementar mucho la carga de trabajo con estos nuevos límites, y estuvieron discutiendo ese tema con la Corte Suprema de Justicia. Y en lo que hacían los estudios y todo, salió este acuerdo 6-2006, donde prorrogó la entrada en vigencia de este acuerdo
Luego este otro 29 de 2006, donde volvió a prorrogar la entrada en vigencia del acuerdo, hasta que finalmente se emitió el 37 de 2006, que es el que regula el tema actualmente. Y entonces ese acuerdo estableció pero del 2006 nos hacía falta ver algo, que no solo varió estos límites acá entre la menor y la mayor cuantía, sino que además varió el tema de la ínfima cuantía. Dice el artículo 2: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que se llama el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no sean de 10.000 quetzales. Nuevamente sin facultades, pero igual nadie ha dicho nada hasta el día de hoy. Igual, aún siendo el límite de 10.000 quetzales, yo jamás he visto un juicio de ínfima cuantía. Entonces, se prorrogó esta entrada en vigencia hasta que finalmente en el 37 de 2006 cambiaron los límites. Y entonces se estableció en la ciudad de Guatemala hasta 50.000 quetzales, en otros municipios hasta 25.000 y en otros hasta 15.000. Y eso es lo que nos rige hasta el día de hoy. Entonces, cuando queremos saber si un asunto se tiene que dilucidar ante un juez de paz o ante un juez de primera instancia, lo primero que hay que preguntarse es ¿en dónde? Porque dependiendo de eso tendremos este límite fijado a la cuantía. Y entonces aquí dice, todo lo que esté de esta línea para la izquierda lo conoce el juez de paz y lo que esté de esa línea para la derecha lo conoce el juez de primera instancia. Voy a robar 2 minutos nada más para terminar de ver la diapositiva. Y entonces tenemos que, a falta de una disposición específica, recuérdense el orden como venimos. Si tenemos una norma que me diga que esto sigue un proceso de ejecución porque tengo un título ejecutivo, o tenemos una norma que me diga que esto se sigue por lo que el código conoce como procesos especiales, seguimos eso. Si no lo tenemos, entonces ya sabemos que va a ser un proceso de conocimiento. Si va a ser un proceso de conocimiento, primero vemos si por la materia de qué se trata el código nos señala una vía procesal específica. Entonces, si me dice que el arrendamiento es en juicio sumario, o si me dice que la mercancía es en juicio oral, etc., entonces sigo eso que me dice el código. Si tampoco tengo eso, entonces ya me voy a la cuantía. Y entonces la ínfima cuantía me remite a la vía del juicio oral de ínfima cuantía, este artículo 211. Si es un asunto de menor cuantía, me remite a la vía del juicio oral, el juicio oral común y corriente, este procedimiento que estuvimos viendo durante los últimos 2 días. Y si el asunto fuera de mayor cuantía, me remite a la vía del juicio ordinario según el artículo 96 del código. Todo eso siempre que no exista vía procesal específica. Y entonces recuérdense que dentro de nuestra materia tenemos los asuntos que se relacionan con derecho estrictamente civil, los asuntos que se relacionan con derecho de familia y los asuntos que se relacionan con derecho mercantil. Por razón de la materia, ya vimos que el artículo 1039 del Código de Comercio me dice, si es tema mercantil y no tiene una norma específica, váyase a la vía del juicio sumario. Entonces aquí me olvido de eso. Ya vimos también que el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia me dice, si es tema de familia y no hay una norma específica que le diga lo contrario, váyase a la vía del juicio oral. Entonces, esta distinción o esta determinación de la vía procesal basada en la cuantía funciona solo para asuntos estrictamente civiles. En todos los demás sigo pues, la vía procesal específica si la hay, o la vía procesal según la rama de que se trata, sumario si es mercantil, oral si es de familia. ¿Estamos hasta ahí? No, pues, la próxima